Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a un libro muy conocido, todos hemos, libro de Daniel, capítulo 5. Yo lo voy a leer del 5 al... Yo lo voy a leer del 20 al 23, amén. Cuando lo tengan digan gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Daniel, capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, todos juntos, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Cerremos nuestros ojos. Padre y Dios, gracias por esta honra, Señor, Padre. Padre, Señor, nos humillamos, Señor, ante tu presencia. Señor, que esta palabra nos hable, que sea a mí el primero. Que esta palabra, Señor, nos ayude a entender, nos ayude a acercarnos más a ti. Señor, porque tenemos hambre y sed de ti, Padre. Pero reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, Dios mío. Que esta palabra nos hable conforme a la necesidad, conforme al corazón, conforme a tu propósito, Señor. Padre, que mientras esta palabra sea predicada, y espíritu de adoración y alabanza. Señor, quita todo lo que se quiere interponer para que tu palabra sea predicada. Permite que fluya con poder, autoridad y con esa gran unción, mi Dios, con la cual tú tienes acostumbrada a esta iglesia. Señor, obra de una manera especial en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Vamos a hablar hoy por el tema la soberanía de Dios. Es un tema muy conocido. Todos hemos leído este pasaje bíblico. Es muy conocido por todos nosotros. Y la soberanía de Dios, como aquel pasaje allá en el libro de Génesis, cuando llamó a Abraham padre de multitudes, cuando aún no tenía hijos y cuando solo llegó a tener un solo hijo. Como muchas veces nos llaman millonarios, andamos en victoria. Muchas veces no tenemos ni un solo peso en el bolsillo. Muchas veces ni trabajamos estamos. Pero eso que está aquí, eso que ha dado Dios, hermano, no tiene precio. El gozo, la honra, servirle, glorificarle, buscar su presencia, hermanos. Somos más que millonarios. Porque hemos conocido personas millonarias que simplemente no pueden dormir, no son felices, están vacías aquí adentro. En otras palabras, viven alejados de la soberanía de Dios, viven llenos de sí mismas, por lo tanto no son felices, no saben el propósito por el cual vinieron a este mundo y a qué vinieron. Allá en el libro de Corintios, 1 Corintios 9, dice que
Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene para los que le aman. Ni eso que ha subido a corazón de hombre. Dice, pero a los que le aman, ¿a quién nosotros amamos? Nosotros amamos a Jesús. Nosotros amamos a aquel que dijo un día: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar las buenas de salvación, a los presos apertura de la cárcel, amén, a libertad a los cautivos, y en lugar de luto hay alegría aquí en el corazón. A ese amamos, a ese que un día nos llamó cuando éramos tinieblas, a ese que un día nos llamó cuando éramos infelices, a ese quien alumbró ese túnel oscuro por el cual íbamos caminando. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? Allá en el Salmo 114 dice: ¿qué viste tú, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, que retrocediste. Hermanos, y ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Démosle un aplauso al Señor. La historia que hemos leído aquí, aquel Belsasar, comenzamos a leer cuando Daniel le empieza a decir a Belsasar acerca de las cosas de su padre. Y le dice: tú has sabido, tú sabes lo que pasó con tu padre. Tú sabes que tu padre llegó un tiempo que su orgullo lo llevó alto y no se humilló, endureció su orgullo y fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. En otras palabras, tú sabes lo que aconteció con tu padre. Y yo diría que Daniel diría: pero ¿cómo tú, sabiendo lo que ha pasado con tu padre, aún actúas de esa manera? Amén. Y como acabamos de leer aquí, a este rey le llegó su tiempo. El libro de Eclesiastés nos habla ya que todo en la vida tiene su tiempo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para esparcir y hay un tiempo para recoger lo que hemos esparcido. También nos dice que hay tiempo para llorar, también nos dice que hay un tiempo para reír, hermanos. Todo en la vida tiene su tiempo. Pero ¿cómo nosotros estamos usando ese tiempo? ¿Cómo estamos usando ese tiempo, hermano? Como vemos aquí, este rey se creía soberano. Este rey se creía que él era todo, hermano. La opulencia, reinado. Pero hubo un hombre con un espíritu superior. Hubo un hombre que el Señor lo preservó para un propósito, que a pesar del traído del cautiverio, tenía una luz que le brillaba, pero nunca se enalteció. Nunca su orgullo fue más allá de lo que pudo ser. Porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre conforme al carácter de Dios. Muy contrario a lo que vemos hoy en día. Y siempre vemos que los hombres de Dios, ellos mismos no saben lo que son. Moisés, cuando descendió del monte, que su rostro resplandecía, le oían, dicen: pero ¿y por qué oyen de mí? Pero era que su rostro les resplandecía. Todos lo sabían menos él. ¿Por qué? Porque se mantenía en el carácter de Dios y en ese carácter humilde. Pero hoy en día vemos que la humildad no está a la orden del día. La soberbia, el orgullo, todo es yo y yo, como la historia que le narraba Daniel a su hijo. Tu padre se llenó de orgullo y solo cuando reconoció que el Dios del cielo solo volvió en sí, cuando duró aquellos 7 tiempos o 7 años, solo pudo restaurar su reino. Y me extraña que tú sigas actuando de la misma manera. Dice que este Daniel tenía un espíritu superior. Este Daniel dice que llegó un tiempo, cuando todos saben la historia, cuando lo primero que hizo: no me voy a contaminar, porque yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi soberano, yo sé quién es mi Dios.
Y apenas aquel rey de los eunucos se preocupó. Dice, pero estoy preocupado que tu semblante cambie por no alimentarte. Apenas confía. Y la misma gracia de Dios fluyendo a través de Daniel le habló a aquel jefe de los eunucos. Y dice que el semblante de aquellas 3 personas era mejor que los otros que habían comido. Porque la comida de Dios es la mejor. Amén. El Señor nos rejuvenece. Amén. El Señor nos hace ver diferente. El Señor nos hace ser lumbreras en medio de la oscuridad. ¿A cuántos de ustedes nos lo han dicho? Pero tú eres diferente. ¿Qué tienes tú? Tú eres diferente. ¿Qué es? Amén. Tú reflejas otra cosa en tu rostro. Yo, sí, usted. Y eso lo hace el Señor. Pero hay muchos que aún siguen sentándose ahí en la silla de los desanimados, de los amargados. Pero el Señor no le puede resplandecer. Si usted sigue desanimado o amargado, cámbiese de silla, hermano. Disfrute, que aquí hay asiento para disfrutar. No hay motivo para estar triste. No hay motivo para estar tristes, hermano. Amén. Por eso Jeremías dijo, yo conozco, Señor, que los caminos del hombre, Él nos enseñorea de ellos. Y también entiendo que el caminar del hombre, Él no es dueño de ellos tampoco. O sea que todo Dios en su soberanía tiene control de nuestras vidas. Amén. Él es soberano en nuestras vidas. Y Él tiene control de nuestra vida. Él tiene control de nuestro caminar. Muchas veces no caminamos en la dirección correcta, pero Él en su libertad permisible permite que caminemos. Amén. Él permite que caminemos en nuestro libre albedrío porque Dios nos ama. Que Dios es amor y Él sigue caminando, mi hijo. Yo te esperaré allá. Al final tendrás que volver a mí. Sigue caminando porque yo te esperaré con los brazos abiertos. Dice que aunque seamos infieles, Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel. ¿Qué nos separará del amor de Dios? De su amor hacia nosotros. Nada. Amén. Démosle un aplauso al Señor. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios controla nuestras escenas de nuestra vida. Como nos dice el profeta Jeremías, allá en 3:37, ¿quién es aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová, dice el Señor. También en el libro de Ageo nos dice que meditemos bien en nuestros caminos. Meditemos bien hacia dónde caminamos, que meditemos bien. Dice, porque es tiempo. Es el tiempo porque mi casa está desierta. Y muchas veces caminamos, pero la casa de Dios está desierta. Creemos que nos acercamos y nos estamos alejando más de la casa de Dios. Pero ¿cuál es la casa de Dios? Cada uno está en ella. Cada uno de ustedes es la casa de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que las preocupaciones nos embargan, los afanes de la vida, algo natural, hermanos, nos alejan de Dios. Pero Dios en su soberanía nos espera. Yo espero por ti. Ven a mí. Está cargado, está trabajado. Ven a mí. Ven a mí. Dios cumple su propósito. Amén. Como lo dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada he traído a este mundo, nada me llevaré. Si Jehová dio, Jehová quitó. Sea Dios glorificado. Amén. Y todos sabemos ese libro de Job. Todos sabemos todo lo que Job pasó. Todos sabemos cuando esos 3 llamados amigos fueron donde Job. Y ciertamente no hubieron 3 personas en la Biblia que tuvieran más la razón que esos 3 amigos de Job. Pero en cuanto a propósitos de Dios eran totalmente ignorantes, porque ignoraban el propósito que tenía Dios para la vida de Job. Déjeme decirle que aunque el acusador lo acuse, aunque las circunstancias sean contrarias, hermano, Dios tiene control y Dios es soberano en nuestras vidas. Amén. Él cumple su propósito. Amén.
Dios cumple su propósito. Y como Pedro siendo un pecador, pescador, experimentado, como decía el hermano, experimentado en el mar, Jesús llega. Señor, hemos pasado toda la noche pescando, no hemos atrapado nada. Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro, hermanos. Tenemos que aprender a bogar mar adentro. Bogue mar adentro, hermano. Bogue hacia las profundidades de Cristo. Esto no es superficial. Aprendamos a bogar mar adentro. Allá está el Señor en las profundidades. Bogue mar adentro, hermano. Bogue mar adentro. Y veremos los resultados de Dios. Amén. Démosle otro aplauso al Señor. ¿Cómo me explica usted aquella historia que todos conocen también? La historia de José. Aquel joven, aquel soñador. Lo llamaron soñador, pero es las visiones ya del soberano Dios preparándolo para lo que venía. Eres un soñador. Aquellos hermanos por envidia. Primero dice que lo metieron ahí, lo golpearon, lo humillaron. Luego lo vendieron como esclavo. Luego llega allí a la casa de Potifar, aquel egipcio. Pero dice, y la gracia de Dios estaba con él. Porque la soberanía de Dios prevalece por encima de todas las cosas, hermanos. Luego pasa la prueba con la mujer de Potifar. Llega a la cárcel y sigue las Sagradas Escrituras estableciendo, y la gracia de Dios estaba con él. Amén. Como nos dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a los que llamó con el propósito. Amén. Y la gracia de Dios estaba con José. Quizás en aquel entonces que José no podía entender lo que le estaba sucediendo en su vida. Pero Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, veía todo. Pero José dice que se mantuvo firme. José se mantuvo íntegro porque sabía en quién había creído. ¿Sabe usted, querido hermano, en quién ha creído usted? En Dios Todopoderoso. Amén. Él es nuestro Dios. Y esto se va más allá de los hechos. Esto llega más allá de los hechos, hermanos. Dice que cada día Él hace que el sol salga para buenos y malos, para justos e injustos, para pecadores, para impíos, para todo el mundo, porque grande es su misericordia. Amén. Dice que Él sostiene las cabras monteses allá en los montes, donde muchos de nosotros quizás no hemos ido ni ensoñando ni pensando, y Él las sostiene, porque para siempre es su misericordia. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aquella historia de José preso, pero allí llevan 2 servidores del rey a aquella cárcel, todo dentro de los propósitos de Dios, y sueñan, pero no saben interpretar, no saben el lenguaje. Pero ahí hay un hombre con un espíritu superior, ahí hay un hombre lleno del Espíritu de Dios que sí sabe interpretar los sueños. Y todos saben cómo Dios usó a Josué allí en la cárcel, para interpretar los sueños de aquellas 2 personas, de aquel copero del rey y de aquel panadero del rey. ¿Y dónde lo llevó esa interpretación de sueños? A ser el segundo en Egipto. Pero no ignoréis, hermanos, que para ser aprobados tenemos que ser probados. Dice, ya José había sido probado y aprobado por Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Estamos entendiendo? Estamos como ese capitán en mi país que llegó con uno ahí. Ese quiero que me le den la licencia porque ese es mi chofer. José, como no venga, y como ya todo es rango y cuña y padrino, lo pasan allá a las oficinas de obras públicas, como le llaman allá. Venga, siéntese aquí, venga. Y como todos saben, dicen, dígame qué letra es esa. Y lo empiezan a... Dígame las letras, quiero que me diga qué letra es esa. Y dígame las letras. Y ¿qué letra es esa? ¿Y qué letra es esa? Y él dice, pero venga acá, acérquese más. Si es que no ve bien, acérquese, venga.
Cuando lo acercan más, yo no sé leer ni escribir. No podían entenderse, hermano. Pues entonces es importante que nos entendamos. Amén. Gloria a Dios. Démosle otro aplauso al Señor. También hubo una reunión de pastores allí. Y bueno, y como todos tenemos altas y bajas, y así es la vida, dice el pastor, bueno, el que no haya tenido problema en su matrimonio, el que no haya discutido con su esposa, que levante la mano. Y en todo el grupo levantó uno la mano y fue allá. Se quedó ahí, pero levantó la mano. Y dice que estaba ministrando, dice, venga, vamos a ungir a este mentiroso, porque eso lo que usted está hablando es mentira. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos en la historia de José. Y todos saben la historia cuando vio hambruna en Egipto. ¿Qué pasó? Vamos a leer esa historia brevemente. Vamos allá al libro del Génesis 45, cuando vamos a leer la historia allí cuando Génesis 45. Dice, no podía ya José contenerse de delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Vemos aquí, hermanos, la soberanía de Dios. ¿Con qué propósito llevó Dios a José a Egipto? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vos. Fíjese aquí la soberanía de Dios. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Por eso lo que hoy no entendemos, mañana lo entenderemos, siempre y cuando estemos en los propósitos de Dios. Dios nos da la llaga, pero también nos da la cura, hermano. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien servimos, pero tenemos que creerle y servirle de corazón. Tenemos que reconocer que su soberanía es grande. Amén. Yo creo que ahora sí podemos entrar en el mensaje. Gloria a Dios. La soberanía del Señor Jesús. Allá nos habla en la historia que traían una mujer. Dice que la habían agarrado en el mismo acto del adulterio. Y como siempre los acusadores, siempre está presente el acusador. Esa manada de acusadores, de grandes hombres de aquel entonces, no sabían a quién tenían ahí. Vamos a llevarla, vamos a probarlo, vamos a ver a quién va a ser él. Pero Jesús no vino a condenar a nadie, sino vino a salvar lo que se había perdido. Allí le llevan a esa mujer. Señor, esta mujer, esta sí, ha sido encontrada en el mismo acto. Dice que el Señor escribía en la tierra y ni atención le ponía. Señor, pero esta mujer, todos con una piedra en la mano, es digna de muerte.
y de mala muerte, porque la acusaban de mala manera. Porque fíjense que el hombre siempre está dispuesto a acusar con uno, pero 4 señalan hacia él. Siempre estamos dispuestos a ver el error en mi hermano, pero no veo la paz en el ojo de mi hermano, pero no la viga en mi ojo. Siempre estamos dispuestos a acusar al otro, pero no nos estamos mirando nosotros. Amén. Y dicen que le llevan a esa mujer allí, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, al que todo lo ve, al que todo lo sabe. Señor, esta mujer y esta acusándola. Dice que el Señor escribía en la tierra y no prestaba atención. Señor, esta. Y dice que Jesús hizo un gesto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí yo me imagino que comenzó a mirarlos a todos, no sabiendo que Jesús lo estaba viendo sus vidas ahí como un libro abierto. Atrévase el que esté libre de pecado. Atrévase a tirar la primera piedra. Atrévase a tirar la primera piedra. Porque yo estoy viendo tu vida, dice el Señor. Yo te conozco muy bien. Yo sé cómo te comportas allá en aquel lugar. Yo te conozco muy bien. Yo conozco la rabieta que hace allá y no me glorifica a mí. Yo te conozco muy bien. Atrévete a tirar la primera piedra. Acusa a mi hermano. Acúsalo. ¿Estás libre de pecado? Tira la primera piedra. Y ese es nuestro Señor Jesús. Es el mismo que está aquí. Él está en nuestro favor. Porque nos tiraban muchas piedras antes, pero no nos alcanzaban, porque Él es nuestro escudo. Amén. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Está libre de pecado. Tírenle la primera piedra. Sí, pero Señor, es una adúltera. Tírenle la primera piedra. Dice que todos bajaron la piedra, desde el mayor hasta el menor. Todos bajaban el brazo. Mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más, ni yo te condeno, dice el Señor. Él no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar lo que se había perdido. Ha perdido la fe, ha perdido la esperanza. Hermano, el Señor está aquí. Ven a mí, dice el Señor. Búscame, boga mar adentro. Búscame y me encontrará. Búscame que me vas a encontrar. Amén. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, hermanos. Es un tiempo que tenemos que aprovechar. No estamos para perder el tiempo, hermanos. La vida nos ofrece muchas cosas, muchos engaños, vanidades ilusorias, hermanos. Pero tenemos que saber en qué tiempo estamos viviendo. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas, hermanos. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas. Porque de nada nos vale que sermón, tanta palabra. ¿Y a dónde se va tanta palabra, hermanos? El domingo hubo bautizos aquí. Y yo no sé, pero yo me identificaba con Cristo ahí. En su muerte, en su nacimiento, en su sacrificio. Dice allá en el libro de Filipenses nos dice que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que Él se despojó de su capa y cogió una toalla y un lebrillo. Dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y yo les he dado ejemplo a ustedes. Ámense los unos a los otros. Aún seguimos perdiendo el tiempo, hermanos, en nuestra vana manera de vivir, en lo que no tenemos, en lo que vamos a tener. Es un tiempo de meditar bien sobre nuestros caminos. Meditemos en nuestros caminos, hermanos, porque mi casa está desierta, dice el Señor. Mi casa está desierta, hermanos. Tenemos que bogar mar adentro. Y esto va más allá de las palabras. Esto tiene que traducirse en hechos, hermanos. Porque somos Dios en su soberanía nos quiere bendecir. Muchas veces hemos escuchado estas cosas, pero Él nos manda a meditar, a reflexionar. Podemos escuchar palabra tras palabra,
Pero si no reflexionamos en ella, es como aquel que come y no digiere su alimento, hermanos. Esta palabra es para meditar en ella. Señor, ¿qué tú me quieres enseñar en mi diario vivir? En mi casa, en mi trabajo, con mis hermanos, con mi familia. ¿Acaso me estoy llenando de mí mismo? Meditemos bien en nuestros caminos, hermanos. Meditemos bien. El Señor es soberano. Él no vino a condenar a nadie, sino a salvar lo que se había perdido. Démosle un aplauso al Señor. Dice en Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, hermano. ¿Por qué os afanáis? Dice el Señor. ¿Acaso podréis añadir a vuestra estatura un codo? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra misión aquí, hermanos? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Todo tiene su tiempo, hermanos. Y el tiempo que se va no vuelve. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo, pero creyéndole a Él en su voluntad y en su tiempo. Amén. Hace como 2 semanas atrás tuve que ir a trabajar a Long Island, pues. No he estado en trabajo fijo, pero el Señor ha suplido. Y Southampton, 2 horas de aquí, los que han ido saben. Es un ride, como dicen, 2 horas. Me fui en mi vehículo hasta allá. Tuve que quedarme allá, a dormir allá, porque era un trabajo de 2 días. Entonces si vengo y voy, nos quedamos allá. La siguiente mañana temprano yo salgo a mirar a mi vehículo, a ver cómo está, a hablarle. Pero me llevo una gran sorpresa. Cuando miro hacia debajo, veo este charco de aceite. Pero digo, no, ese no es mi carro, es mi carro. Pero voy debajo y miro y chequeo. Y efectivamente mi carro había botado casi todo el aceite de la transmisión. Humanamente, llamo al mecánico desesperado, pero yo no sabía que era la transmisión. Yo decía, ojalá no sea la transmisión o el motor. Y el mecánico me dice, es la transmisión, no mueve el vehículo de ahí. Digo, pues yo estoy a 2 horas de mi casa, ¿cómo voy a llegar? Llamo al dueño del trabajo, tengo que llevar este vehículo a un mecánico. Me dice, no te atrevas, porque no vas a tener con qué pagar. ¿Qué tuve que hacer? Señor, tú nos estás hablando de la fe. Tú eres soberano, de la tierra y su plenitud es tuya, las calles son tuyas, todo esto es tuyo, Señor. Padre, tú me trajiste y tuve que empezar a orar y clamar a Dios. Tuve que humillarme ante su presencia por un momento, pero me olvidé después de eso, seguí trabajando. Seguí trabajando hasta las 4 de la tarde. Vámonos, le dije al compañero que había allí, americano. Le mostré y él solamente, yo solo le dije que el Señor nos lleve como nos trajo. Vámonos. Y voy, salgo la primera salida, luego vamos ahí. Y cuando ya llegamos a la 495, digo, bueno, Señor, ya me sacaste de ese monte porque estaba bien metido. Ya le empiezo a dar gracias a Dios. Y ahí, hermano, empiezo a rodar el vehículo. 70, 80 millas por hora y sin darme cuenta llego a mi casa. Digo, bendito sea el Dios de los cielos, Señor. Empecé a glorificar a Dios, Señor. Para ti no hay nada imposible, tu soberanía es grande, Señor. Padre, lo que mis ojos ven no es nada, Padre. Humanamente mi vehículo, yo no podía llegar a mi casa, Señor. Pero tu soberanía es grande. Por eso yo te alabo y te glorifico, Señor. Por eso el Salmo 136, bueno es alabarte, Jehová, porque para siempre es su misericordia, hermanos.
Para siempre su misericordia. Y ya para ir concluyendo, hubo una mujer allí. Dice que seguía al Señor, lo seguía en las multitudes. Y lo seguía y daba voces, y daba voces, y daba voces. Y ya los discípulos estaban cansados de ella. Señor, da voces, despídela. Y ella seguía y seguía. Señor, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor le dice: no me es lícito quitar el pan de los hijos de Israel para dárselo a los perrillos. Dice aquella mujer: pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de las mesas. Nosotros fuimos los que cogimos esas migajas, hermanos. Dice el Señor que al Señor lo sorprendió. Dijo: mujer, grande es tu fe, haz como quiera. Hermano, ¿qué hombre puede hacer eso con la palabra de Dios? Grande es tu fe, haz como quiera. Dice que en aquel instante su hija fue liberada de aquel demonio. Amén. Y yo no sé qué grande su fe, hermano. Si usted ha clamado, si usted se ha olvidado que la soberanía de Dios está ahí, siga clamando. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie, queridos hermanos. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Si usted ha perdido la fe, si usted cree que la soberanía de Dios no está en control, Dios tiene control de nuestra vida. Aunque dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos. Dios está en control, hermanos. Dios tiene control de nuestra vida. Si por si acaso su fe ha menguado, si usted cree que Dios se ha olvidado de usted, no, Señor, Dios no se olvida de nadie. Él nos ama y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermanos, tenemos que aferrarnos más a Él. Tenemos que buscar más su presencia en humillación, en reconocer que Él es dueño de nuestros caminos. Hermanos, cierre sus ojos y empiece a orar. Empiece a clamar su grandeza, su misericordia, su amor. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Sabiendo todo esto, hermanos. Y esto es lo grande cuando sabemos las cosas y no nos humillamos. Tenemos que aprender a humillarnos ante la presencia de Dios, porque Él conoce nuestros caminos, Él conoce nuestro caminar. Él conoce los tiempos en que estamos. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocerlo también. Tenemos que reconocer que dependemos de Él. No dependemos de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos, Dios mío. Ministranos, Padre Celestial. Reconocemos tu soberanía por sobre todas las cosas, Señor. Señor, que en nuestra vida, Padre, aprendamos a humillarnos ante ti, a reconocerte cada día de nuestra vida, Señor. Comprender que solo tú eres Dios, Señor Jesús. Comprender, Señor, que tú diste tu vida. Comprender que por el poder de la palabra tú cambias las cosas, Señor. Enséñanos a abogar mar adentro. Enséñanos a buscar tu rostro en humillación, a reconocer tu grandeza, Señor. Todo esto pasará, Padre Santo. Estamos de paso. Que en esta peregrinación, Señor, nos aferremos más a ti, mi Dios, en integridad, en lealtad, en firmeza, Señor. Que nuestra mente, nuestras palabras, nuestro corazón, Señor, y mucho más nuestros hechos solo te reflejen a ti. Que solo seas tú en nuestras vidas, Padre. Que en nuestra vida solo seas tú, Señor. En el trabajar, en el diario vivir. Que solo seas tú, Señor.